viendo en este momento, y a todos los hermanos que van a ver ven la transmisión, los que están aquí presentes. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que en Dios no existen casualidades? Y si usted está aquí, no es por casualidad, es porque Dios quiere que usted esté aquí y porque quiere que usted escuche el mensaje. ¿Cuántos escucharon lo que la hermana Jessica hablaba ahora? ¿Cuántos escucharon acerca del servicio? ¿Ah? ¿Cuántos escuchamos? Pues en Dios no existen casualidades y en Dios todo tiene un propósito. Amén. Y en esta mañana, gloria a Dios, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar del servicio. Y si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pues sí, no la pegamos. Pero en Dios sí existen casualidades. Amén. Y por eso le digo que si usted está aquí en esta mañana es porque Dios quiere que usted escuche este mensaje. Es porque Dios quiere que usted escuche esta palabra. Dice la palabra, Pablo decía que los que son del Espíritu Santo, los que son hijos de Dios, son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y en esta mañana tengo convicción y tengo fe de lo que estamos hablando, de lo que dijo la hermana Jessica y lo que vamos a hablar en esta mañana, es porque el Espíritu Santo nos está inquietando a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a poner la presentación y vamos a hablar en esta mañana de un tema que se llama enfocados en hacer la obra del Señor. Nos vamos a enfocar en hacer la obra del Señor. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Ageo. Vamos a conversar y vamos a ver en esta mañana el libro de Ageo. ¿Cuántos han leído el libro de Ageo? Amén. ¿O no lo hemos leído nunca? ¿Sí lo hemos leído? Pues si usted no ha leído, este es el día para que usted lo lea y para que usted vaya a su casita más tarde y pueda leerlo, y pueda digerirlo, y pueda estudiarlo, y pueda comerse uno de los profetas menores. Es uno de los libros más pequeños, tiene solamente 2 capítulos, pero el mensaje que hay ahí es un mensaje tremendo de parte del Señor. Ageo capítulo 1, verso 1. Libro de Ageo capítulo 1, verso 1. No puse todos los textos porque vamos a leer varias porciones bastantes, entonces la presentación iba a quedar extensa, pero importante, hermano, que no deje de traer su Biblia. Libro de Ageo capítulo 1, verso número 1, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para ustedes. Y en esta mañana estamos hablando bajo el tema enfocados en hacer la obra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesuá o Josué en otras versiones dice, hijo de Jehosadac, y él era el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir
la casa del Señor. Entonces el Señor envió un mensaje por medio del profeta Ageo. Ojo lo que dice el verso 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, lo hice desaparecer con un soplo. Vamos a analizar un poco acerca del contexto para ubicarnos en qué momento será esta palabra, será esta profecía del profeta Ageo. Ageo significa festivo. Probablemente hubo una celebración o una festividad en el momento en que él nació. Y es importante que vayamos prestando atención a los detalles. Y es que muchas veces leemos la palabra del Señor y no prestamos atención a los detalles. Prestemos atención a todos los detalles cuando usted lea la palabra del Señor. Y hoy vamos a prestar atención y hoy vamos a estudiar. Entonces, esta palabra dice que vino el 29 de agosto del segundo año del reinado de Darío. ¿Y quién era Darío? Darío era un emperador de un imperio segundo que se levantó, que era el imperio medo-persa, eran los persas. Y como dije al inicio, en Dios no existen casualidades. Vamos a ver todo lo que pasó antes de que llegara esta profecía. Y como en Dios, hermanos, no existen casualidades, ¿cuántos creen que en Dios no existen casualidades? Dios tiene todo preparado, Dios tiene todo bajo control. Pues resulta, hermanos, que si usted lee el libro de Isaías, capítulo 45, vamos a verlo así rápidamente. Hay un personaje que se habla en el libro de Isaías 45. Y desde el capítulo 44, verso 28, ojo lo que dice el Señor. Escuche lo que el Señor dice. Dice: cuando diga de Ciro, escuche ese nombre, Ciro, eres mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo, él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Esto dice el Señor a Ciro, 45:1. Su ungido, qué tremendo, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes y echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro.
y te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Y lo haré para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Entonces, para poder empezar a comprender todo este texto de la profecía de Ageo, lo primero que tenemos que remontarnos, amados hermanos, es que en Dios no existen casualidades, como lo dijimos al inicio. ¿Por qué? Porque este hombre iba a ser un rey pagano, un rey impío, que se iba a levantar, pero que a pesar de que el Señor en el año 700 antes de Cristo lo llama por su nombre y le dice: se va a levantar un hombre que se va a llamar Ciro y va a dar una instrucción para que dé la orden para que la ciudad de Jerusalén sea restaurada. Dios elige y predice que se va a levantar este hombre, y esta profecía será como 700 años antes de Cristo. Por eso en Dios no existen las casualidades. Y eso lo empezamos a entender. Y para poder entender esto tenemos que leer lo que decía Isaías capítulo 45. Ojo, un hombre pagano que no conocía a Dios, y el Señor le dice: mi ungido. Qué tremendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque Él va a cumplir un propósito de dar una orden de restauración. Ahora, tenemos que remontarnos un poquito para entender el contexto de todo esto. Y esta profecía se dio en el año 700 antes de Cristo. Se levantó un imperio que fue el reinado babilónico, y para el año del 597 antes de Cristo, el rey de los babilonios habían sitiado y hacen la primera deportación. En el año 597 hacen la primera deportación de judíos y se los llevan para Babilonia. Entonces, hubo un rey que se llamó Nabucodonosor. Y eso, cuando usted lea Daniel, usted va a poder comprender mejor toda la historia. Y este rey llevó la primera deportación, los agarró y se los llevó para Babilonia en el año 597. Pero en el año 586 pasó algo importante, y podemos avanzar en la presentación para ver en la segunda, me creí que estábamos en la siguiente. Ok. Entonces, para el año 586, el rey Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén y destruye en el 586 lo más valioso que tenían los judíos, lo más hermoso, que era el templo de Salomón. Un templo hermoso, un templo bello, lleno de esplendor, lleno de gloria y lleno de hermosura. Y toma sus utensilios y se los llevan para Babilonia. Y el profeta Jeremías, antes de todo esto, él dice: ustedes van a estar cautivos 70 años. Así que relax, disfruten su cautiverio en Babilonia. Váyanse para Babilonia porque su cautiverio va a durar 70 años. Eso es lo que dice Jeremías. Después de estos años de cautiverio, es cuando se levanta este imperio medo-persa, y surge el emperador
Ciro. Y Ciro, en la fortaleza que tenía en este imperio medo-persa, invade Babilonia. Invade Babilonia. ¿Cuándo? Esto pasó en el año 539 a.C. Y en el año, escuche esta fecha, 538 a.C., este hombre, Ciro, da un edicto y dice que los judíos pueden regresar a su tierra y levantar nuevamente el templo que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había destruido en el año 586 a.C. ¿Y dónde podemos ver esto? Veamos el libro de Esdras. Hermanos, y es que esto es lo rico de la palabra del Señor, porque cuando usted empieza a estudiar, cuando usted empieza a leer, usted ve que esto es un todo y la palabra se responde y se enseña a sí misma. Vamos al libro de Esdras, capítulo número 1. Libro de Esdras, capítulo número 1. Esdras, capítulo número 1. Dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que se había dado por medio de Jeremías. Dice: movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. Ojo lo que dice el emperador. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá y reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándole plata y oro y provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Y vemos cómo se empieza a cumplir todo. Se empieza a cumplir la profecía que dio el profeta Isaías 700 años antes de que se iba a levantar un hombre que se iba a llamar Ciro y que Dios lo iba a usar. Y casi 200 años después vemos a este hombre, un rey, emperador de Persia, dando una orden, dando un edicto, un mandamiento, un decreto de que lo que había destruido el rey Nabucodonosor en el año 586 debía restaurarse nuevamente. ¿Existen o no casualidades en el Señor? No. Y el Señor lo había dicho, y el Señor lo había establecido, y lo había hablado. Más o menos unos 50,000 judíos salieron y regresaron
Jerusalén para empezar su obra de restauración. Ojo lo que dice el edicto: edifiquen la casa de ¿quién? Del Señor. Edifiquen la casa del Señor. Eso fue la orden que dio Ciro. Eso fue la orden que se tenía que hacer. Y como en todo hubo oposición, y en este escenario, en este contexto, no fue la excepción. Se levantaron los enemigos y ejercieron una oposición. ¿Para qué? Para que el templo no se restaurara. Ok, avancemos en el libro de Esdras, capítulo 4. Libro de Esdras, capítulo 4, el verso 1. Ponga mucha atención. Libro de Esdras 4:1. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a Zorobabel y a otros líderes y les dijeron: déjenos participar junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a Dios y le venimos haciendo sacrificios desde que estaba el rey Azaradón de Asiria. Nos trajo esas tierras. Zorobabel, Jesúa o Josué y otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos este templo, Dios de Israel, para el Dios de Israel, tal como lo ordenó ¿quién? El rey Ciro. Entonces vemos el escenario en que hay un decreto, en que hay una orden de ejecútese, restauren el templo del Señor, restauren la casa del Dios de Israel, la casa en Jerusalén, el templo hermoso de Salomón. Y esta gente, estos enemigos, empezaron a ejercer oposición, empezaron a oponerse, y en el verso 24 dice: por tanto, usted puede leer el libro de Esdras ahí en su casita, en sus tiempos devocionales, y dice en el verso 24: y se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén, y quedó suspendida. Entonces, ¿qué pasó? Hubo oposición de los enemigos, y esta gente, ¿verdad?, habitaban en el área de Samaria. Por eso, y cuando empezamos a comprender los contextos, podemos entender por qué la samaritana en Juan capítulo 4 le dice: pero es que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Porque hay un trasfondo histórico que presenta esta discrepancia. Ahora sí, entonces, ya estamos claros con el contexto de lo que había pasado antes, lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Ya comprendemos quién era el rey Ciro y la importancia del decreto que él dio. Ok, entonces, como ya tenemos claro, vamos a devolvernos al libro de Ageo. Vamos a ir al libro de Ageo. Y entonces, cuando leemos el libro de Ageo, podemos entender que el mensaje principal que tiene este libro es que el pueblo de Judá vuelva a reconstruir nuevamente
lo que había quedado pendiente. Y el templo era el lugar donde el Señor vivía. Entonces, en el año 538 es que Ciro dio el edicto. Pero esta profecía, ojo, esta profecía se da en el 520. Quiere decir que pasaron más de 16 años, casi 18 años. Y entonces viene el profeta y viene en 4 mensajes, y vamos a ver los 4 mensajes que tiene esta palabra en Ageo, porque es fuerte lo que habla Ageo. Y viene el primer mensaje en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, que es el equivalente al 29 de agosto del año 520 antes de Cristo, viene esta palabra. Y el Señor hace una exhortación al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? ¡Ey! Ustedes están muy cómodos, porque ustedes se han dedicado a levantar muralla y han hecho sus casas. Y no solamente sus casas, sino que dice que eran amaderadas, o la Reina Valera dice artesonadas con madera. Y empezaron a reconstruir sus casas. Y en 18 años no habían cumplido la orden y el edicto del decreto del rey Ciro. Y esta profecía está dirigida a 2 personas. Número 1, a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote. ¿Y cuál es el mensaje? Es: vuelvan a reconstruir la casa del Señor, el templo. Porque ustedes no pueden ver la bendición que hay, porque se han olvidado de lo primero que tenían que hacer, que era reconstruir nuevamente el templo. Verso 4, léalo usted mismo en sus Biblias, Ageo 1:4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ese era el reclamo del Señor. Y el Señor da una palabra imperativa, una orden, y dice: vayan a los montes a traer madera y empiecen a reconstruir mi casa. Y comenzaron a obedecer la palabra del Señor, y hubo temor en medio del pueblo. Verso 12. Pasaron 18 años y se habían olvidado del servicio en la casa de Dios. Pasaron 18 años y se olvidaron del templo. Pasaron 18 años y no había fiestas, no había sacrificio, no había día de expiación, no había Pascua. 18 años pasaron porque no obedecieron la orden del Señor de reconstruir nuevamente el templo. Y producto de esta palabra, escuche el verso 14, y esto, hermanos, a mí me movió. Escuche el verso 14, porque es sumamente importante. Dice: y el Señor despertó el entusiasmo
en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Jahozadак, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. Se despertó, dice Reina Valera, que el Señor despertó un espíritu diferente. Algo pasó por medio de esta palabra. Algo pasó en medio de Zorobabel. Algo pasó en Josué. Y algo pasó en el pueblo. Hubo un espíritu diferente. Algo se despertó. Una motivación para volver a hacer las cosas, para volver a servir, para poder reconstruir, para poder edificar, para poder restaurar. Hubo un espíritu diferente. Y apúntelo y ráyelo y tómele nota, el verso 14 de Ageo capítulo 1. Y eso no es todo. Vino el segundo mensaje de Ageo en el verso 2. Dice: entonces el 17 de octubre de ese mismo año el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo, y dice el Señor: di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, el remanente del pueblo. Dice: ¿acaso se acuerdan ustedes de esta casa, de este templo con su antiguo resplandor? ¿Cómo se comparará este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Josué, hijo de Josadac, somos sacerdote, sé fuerte. Ustedes, los que quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Dice el Señor: mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Ellos, hermanos, recordaban la belleza del templo que tenían. Pero en ese momento su realidad era otra, totalmente diferente. Un templo destruido, tenían limitación de recursos para poder asemejar al primer templo. Y entonces, hermanos, se bajonearon y empezaron: pero es que esta casa ni siquiera va a ser parecida a lo que nosotros teníamos antes. Y por eso esta palabra que está aquí en el libro de Ageo capítulo 2 es importante. Los judíos se entristecieron porque su templo que iban a reconstruir, ni siquiera habían empezado a reconstruirlo y ya estaban bajoneados. Ni siquiera habían puesto los cimientos, hermanos, y ya empezó una batalla. ¿En dónde? En su mente. Y empezaron: no, es que vamos a levantar el templo, pero este templo ni cosquillas, no se va a parecer en nada al primer templo que tenía Salomón, el primer templo hecho por Salomón. Y el Señor les dice:
y les da una palabra, y les dice: hey, es que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la que ustedes vieron con Salomón. A pesar de que no va a ser tan lindo, pero hay presencia de Dios. Gloria a Dios. A mí hasta que se me dice el pelo cuando yo leo eso, hermano. Esfuércese. Esfuércese, le dijo el Señor. Sean fuertes. No tengan temor. Y este mensaje, ¿a qué se les parece? Cuando yo leí esto, es casi que un copy-paste, hermanos. Casi que un copy-paste que la palabra que el Señor le dio a Josué, en Josué capítulo 1. ¿Cierto? Como lo predicó la hermana Vera un día. Y el Señor le dice a Josué, en Josué capítulo 1, 3 veces: hey, ustedes, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. 3 veces se lo dijo. ¿Y por qué 3 veces? Porque era algo que el Señor tenía que recalcarle. Josué, usted va a llevar la conquista, pero esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Y esfuércese y sea valiente. ¿Por qué 3 veces? Porque el Señor está diciendo: Josué, habrán enemigos, pero usted no se desenfoque en lo que usted tiene que hacer. No pierda el norte que usted tiene que llevar. Esfuércese y sea valiente. Ellos se desanimaron y empezaron a perder, o estaban perdiendo su batalla en la mente. Sus emociones empezaron a gobernar su vida. Por eso el Señor manda esta exhortación y le dice: hey, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El tercer mensaje de Ageo será en el 2:10. Veamos 2:10 rápidamente. Dice: el 18 de diciembre del segundo año del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos pregunta a los sacerdotes. Era un mensaje que iba a los sacerdotes y el Señor reclamaba por el pecado. Y usted lo puede leer del 14 al verso 17. Y en este verso, en el verso 18, dice: consideren este día 18 de diciembre, Ageo 2:18. Dice: cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. ¿Cuándo se establecieron los cimientos del Señor? El 18 de diciembre, verso 18. O lo que corresponde, dice, en el mes séptimo a los 21 días del mes. Ese día se empezaba a poner el cimiento 18 años después de que Ciro había dado la orden. Se lo puede leer en su casa. Y para ir finalizando la cuarta palabra, y ahorita vamos a ver el tema de aplicación y qué nos enseña esto, y ahorita lo vamos a ver, porque hasta ahorita hemos visto meramente el contexto histórico y lo que pasó alrededor de todas estas situaciones y qué consistía esta palabra. En el verso el 20 se da la última palabra o la exhortación del Señor,
y es el juicio a las naciones. Pero le da una promesa a Zorobabel el gobernador. Dice: pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, y te haré como un anillo de sellar, o con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he puesto yo, el Señor de los ejércitos. He hablado. Y hubo una promesa para este gobernador, que era del linaje de David. Y si usted es curioso, y si usted lee la genealogía de Jesús, ahí va a aparecer Salatiel y va a aparecer Zorobabel en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. ¿Y qué pasó con el templo? ¿Pudieron terminarlo? La respuesta es sí, se pudo. Oh, sí se puede, sí se puede. Esdras capítulo 6, verso 15. Esdras capítulo 6, verso 15. Esdras 6:15 dice: y la construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. O sea, si la profecía en Ageo vino en el año 2 y el templo se terminó en el año 6, ¿cuántos años duraron reconstruyendo el templo? 4 años duraron reconstruyendo el templo. Y el templo se terminó. Tal vez no tan bello, pero se terminó. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? ¿Qué podemos extraer de todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo este contexto histórico? Y por favor, pongamos la última, es la enseñanza y aplicación. El templo era un lugar sagrado, especial para la adoración del Señor. No podemos vivir sin templo. No podemos, iglesia, vivir sin presencia de Dios. Usted puede leer en el capítulo 1 de Ageo que había una insatisfacción por el tema de las cosas materiales. Y esa insatisfacción era porque no había templo. No había lugar para adorar a Dios. No había un lugar para poder hacer sacrificios como lo mencionaba la ley. Necesitamos volver a la presencia de Dios. Necesitamos restaurarnos, hermanos. Necesitamos volver a la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, no podemos seguir vegetando de iglesia. No podemos seguir siendo dependientes de los líderes, dejando de lado la dependencia del Señor. No podemos dejar o seguir dependiendo solamente del liderazgo. Tenemos que depender del Señor, tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que volver a restaurar la comunión, que su presencia se manifieste en nosotros. Porque cuando eso pase, algo va a pasar. Y en Ageo dice que habían 3 elementos que empezaron a fluir, que era el trigo, el vino y el aceite. ¿Quiere usted bendición?
Preocúpese por empezar a restaurar su vida, por hacer lo que el Señor le dice que tiene que hacer. Preocúpese, hermanos, por empezar a servir en la casa del Señor. Usted dirá, hermano, pero es que el Señor no me ha llamado a hacer nada. Piense a qué le ha llamado el Señor a hacer. No sea que ya han pasado 18 años desde que el Señor le dijo que hicieras algo y no lo has hecho. ...70 años... fin de los 70 años cuando hubo restauración del templo. Hermanos, y así como un relojito. ¿Qué nos enseña esto? Los judíos, enseñanza, detuvieron la obra del Señor por dos cosas. Se dejaron amedrentar por los enemigos, número uno, y se enfocaron solamente en sus casas y se enfocaron de hacer la reconstrucción del templo tal cual había sido la orden. Es que siempre va a haber un enemigo que va a querer traer temor a tu vida. Es que siempre habrá un enemigo que te va a querer distraer del propósito de Dios. Iglesia, usted tiene un propósito de Dios, pero hay un enemigo que no quiere que ese propósito de Dios se cumpla en su vida. Sí, amén, así es. Y te va a querer desenfocar y te va a querer distraer. Temor y desenfoque fueron los pecados que el pueblo de los judíos estaban cometiendo. ¿Tienes temor? El pastor Frank ha venido desarrollando una enseñanza acerca de lo que era el temor. ¿Te has desenfocado del propósito de Dios en tu vida? Hermano, ¿para qué usted está aquí en la iglesia? Hermano, es que somos llamados para más que calentar una banca. ¿Qué enseñanza podemos aprender? Y ojalá que después de este día, como pasó con Zorobabel, con Josué y con el remanente del pueblo, haya un espíritu diferente. Haya un despertar en nosotros. Despertémonos. Dejemos esa indiferencia del servicio del Señor. Dejemos esa indiferencia, amados. Y volvamos y permitamos que nazca en nosotros una motivación de servir al Señor. Que haya en nosotros una motivación, algo diferente. Un espíritu diferente. Lo que el Señor te ha pedido que hagas, es necesario que lo hagas. Hermano, no espere que pasen 18 años para empezar a hacer lo que el Señor le dijo que tenía que hacer usted. Es necesario que el templo, su presencia, tu vida, tu hogar, nuestra iglesia sea restaurada. Es un llamado y una exhortación a enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer.
estamos nosotros construyendo en la obra del Señor? ¿O somos como los enemigos que estamos estorbando? ¿Somos proactivos o estamos serruchando pisos, murmurando, trayendo división, desenfocando a la gente? ¿Qué somos? Y la enseñanza, hermanos, y la motivación que hay, dos elementos que son que el Señor está con nosotros y que tenemos que ser fuertes. No seamos indiferentes para la obra del Señor. No seamos indiferentes para el servicio. Quien no pone al Señor en primer lugar, difícilmente gozará de la plenitud de las bendiciones del Señor. Y eso es cierto, y yo puedo dar testimonio, hermanos. Sin haber empezado a construir, ellos se desinflaron y empezaron a ser gobernados por su mente, y tal vez decían: es que la casa que vayamos a levantar no va a estar tan bonita como la primera. Y empezaron a hablar así, sin siquiera haber puesto el cimiento, hermanos. Cuidemos nuestras emociones, cuide lo que piensa. ¿Dónde es la batalla más fuerte de nosotros? En la mente. Y ustedes lo saben, ustedes lo han leído. Usted puede leer los evangelios y la tentación de Jesús. ¿Dónde fue la batalla? Cuestionando y trayendo ambigüedad sobre el tema de la palabra del Señor. Con Eva, ¿dónde empezó la batalla? Con que el Señor nos ha dicho, Enfóquese en lo que tiene que hacer. Enfóquese en servir. Enfóquese en ser restaurado, que su comunión con Dios sea restaurada. Preocúpese porque haya un espíritu diferente en su vida y no una indiferencia o una apatía o un espíritu religioso. Preocupémonos, hermanos. Y no es un regaño, es una exhortación. Juan dijo: hijitos, ustedes tienen la unción del Santo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la unción del Santo? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen la unción? Amén. Amén. Y usted sabe que la unción es para cumplir un propósito. Cuando se habla de unción, se habla de propósito, se habla de respaldo y se habla de poder. Usted tiene un propósito, tiene un respaldo y tiene un poder. Así que, hermanos, levántese en este día. Que haya en su vida un espíritu diferente, que pueda comprender el propósito por el cual Dios lo tiene aquí, que pueda moverse, hermanos, como decía mi abuelita: mijito, lo que no se mueve, ¿se hace qué? ¿Se hace qué? Pelota. Movámonos, hermanos. Espiritualmente, pongámonos en acción, sirvamos. Les animo a servir al Señor, amados.
les animo a concluir lo que el Señor les ha puesto en sus manos. Está estudiando, termine su bachillerato, no lo he votado. Está haciendo dieta, no la deja votar. Está orando, no lo deja votado. Concluya, avance, que haya en usted algo diferente, que haya en nosotros un espíritu diferente. Cuide su alma y cuide sus pensamientos, porque en este proceso de servicio se levantarán enemigos afuera, pero también se pueden levantar enemigos adentro. Así que cuidemos nuestros pensamientos. Y por último, dejemos de tener una actitud pasiva y accionémonos en el reino del Señor. Amén. Amén. Vámonos de pie. Aleluya, gloria a Dios. Usted puede pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo para ti? ¿Cuál es mi rol en este reino? Es que mi rol tiene que ser más que venir un domingo a la iglesia y sentarme, escuchar un mensaje e irme para la casa. Mi rol tiene que ser un rol activo. Yo no puedo seguir en un rol pasivo. Yo tengo que enfocarme en hacer lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Tengo que tener un espíritu diferente. Y tengo que avanzar. A pesar de los enemigos, a pesar de que se levanta el enemigo, a pesar de, tengo una promesa, que Él va a estar con nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos llamas y tú nos exhortas a ser diferentes. Señor, perdónanos porque hemos sido negligentes. Perdónanos porque hemos sido siervos malos y no hemos hecho tu obra. Perdónanos, Señor, porque nos hemos desenfocado. Nos hemos desenfocado del propósito que tú tienes para nosotros como personas, como familia, como iglesia. Perdónanos, Señor. Señor, aquí estamos. Señor, procurando, Señor, avanzar en la restauración. Queremos avanzar, queremos ser diferentes. Señor, ayúdanos a ser diferentes. Que se despierte en nosotros un anhelo por servirte. Un anhelo por estar en tu casa. Un anhelo por estar en tu presencia. Un anhelo por hacer tu voluntad, Señor. Señor, vendrán momentos difíciles. Pero tú has prometido que tú vas a estar con nosotros. No digas no puedo. No digas no soy capaz. Porque Él es el que llama. Porque Él es el que te capacita. Porque Él es el que te guía. Gracias, Jesús. Gracias por este día. Gracias por la enseñanza, por tu exhortación. Gracias por tu misericordia. Oh Señor, no es casualidad que tú hayas puesto este sentir en la hermana Jessica. Que tú hayas traído este pensamiento a mi corazón, Señor. Es porque tú quieres que tu propósito se cumpla en tu iglesia. Es porque tú quieres que nosotros nos despertemos. Es porque tú quieres que nos accionemos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Tengan una bonita semana, un bendecido día. Y que haya en nosotros un espíritu diferente para que Dios les bendiga.